bienvenido un día más al canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un vídeo hablando sobre la lucioperca, cómo pescarla, dónde y cuándo pescarla. Su nombre científico es Sander lucioperca, no tiene nada que ver con el lucio, tiene una boca más pequeña. La diferencia con el lucio, pues salta a la vista. El lucio es un pez que carece de aleta dorsal, solamente tiene una en el extremo de la parte de atrás, cerca de la cola, y luego, bueno, pues el lucio pertenece a la familia de los exócidos. Su nombre científico es Esox lucius, por lo que no tiene nada que ver un pez con el otro. La lucioperca generalmente la encontraremos en zonas profundas, sobre todo en invierno, como todos los tipos de peces. En primavera la podemos encontrar muy cerca de la superficie y, bueno, siempre cazarán en zonas donde haya pendientes de profundidad, donde pasen de zonas de aguas medias a aguas muy profundas. Este pez tiene cabeza grande, doble aleta dorsal, con dientes muy afilados y, bueno, tiene su periodo de freza en los meses de mayo y de junio. En Andalucía no la encontraremos en muchos embalses, ya que donde más luciopercas hay es en la zona centro de la península y en la zona norte, ¿no? Que es donde encontraremos más cantidad de este pez y donde alcanzará pesos mayores. Aquí en Andalucía la encontraremos en muy pocos embalses y las medidas no serán tan mayores como en otros embalses del centro y del norte. La podemos encontrar en el embalse de Entrepeñas, en Guadalajara, en el embalse de Alarcón y Buendía, en Cuenca, Cíjara, en Badajoz, en el Burguillo, en Ávila, en el embalse de Alcántara, en Cáceres, en Mequinenza, en Zaragoza, y, bueno, luego ya en menos cantidades en Andalucía, sobre todo donde más lo encontraremos son en embalses cordobeses. La lucioperca puede llegar a medir entre 1,30 m y puede alcanzar hasta los 10 kilos de peso. Si la lucioperca la encontramos en ríos, siempre la encontraremos en zonas quietas, en pozas de agua profundas, no le gusta de las corrientes. Y, bueno, para pescar lucioperca los señuelos más indicados son... Bueno, vamos a empezar por los vinilos. En primer lugar, en los piquis. Yo creo que ya para una lucioperca de 10 kilos puede servir, ¿no? Pero es grande, podemos poner medidas más pequeñitas, de entre 6, 7, hasta 10 centímetros de máximo. Tenemos este piqui, por ejemplo, luego tenemos este otro. Este en verde, en color watermelón, y este, pues como veis, tiene unas purpurinas en color gris, ¿vale? Con un anzuelo plomado tipo jig, como veis, lleva el anzuelo montado. Y este señuelo nos dará, ya os digo, muchísimos resultados, porque podemos utilizarlo a distintas profundidades. Y, bueno, si lo dejamos hundirse al fondo, podemos dejar hasta incluso que llegue al suelo, y entonces en el suelo irlo trayendo a saltitos, a pequeños saltitos, y así iremos probando las zonas más profundas del embalse. Por ejemplo, yo, que soy pescador de orilla porque no tengo embarcación, ¿no? Con un buen equipo, bien equipado, con una sonda, pues, bueno, podemos encontrar los peces pues muchísimo mejor, porque podemos con el barco estar en el centro de una récula o en el centro del embalse, cosa que no podemos hacer desde orilla, que tenemos muy limitados los lances y las profundidades. Por eso los peces estarán mucho más a tiro en la época de reproducción, cuando se acercan a la orilla a hacer sus nidadas, que en la demás época del año. Bueno, pues número 2 sería el group. Un group, ¿vale? Ya puede ser de una cola o de dos, lo que llamamos un twister. Aquí tenemos uno en color verde, con motita de purpurina.
a distintas capas de agua, pero también lo podemos dejar caer al fondo y traerlo dando saltitos, ¿vale? También nos dará muy buen resultado. Como siempre, los colores a usar serán en aguas tomadas, pues colores más llamativos, ¿vale? Y en aguas transparentes, pues colores más naturales, ¿ok? Cuanto más profundidad pesquemos, los colores que mejor se verán en profundidad serán los oscuros, como el rojo, el azul o el negro. Bueno, aquí tenemos este, por ejemplo, este group, como veis. Aquí tenemos otro, con una cola un poquito más amplia. Este nos moverá bastante más agua, ¿vale? Otro modelo, con la cola en verde fluorescente. Todos estos irán con una cabeza de tipo jig, plomada. Acordaos siempre de poner un jig que sea en tamaño proporcional al vinilo, ¿vale? Esto sería el segundo señuelo. Vamos al tercer señuelo. El tercer señuelo, la spinnerbait. La spinnerbait, mirad, esta es una spinnerbait, ¿vale? Que solamente tiene una pala de tipo colorado, ¿vale? Que se llama porque es redondeada. Ya sabéis que las alargadas se denominan las palas de tipo Texas. Y bueno, una spinnerbait que tampoco sea muy voluminosa, podemos utilizarla de 8 gramos, de 10 gramos, depende del tipo de luciopercas que haya en el envase donde vayamos a pescar. Si hay peces de gran tamaño, pues utilizaremos tamaño de señuelos mayores. Si queremos pescar una lucioperca grande, pues podemos sacarla tanto con un señuelo pequeñito como con otro mayor, porque la lucioperca picará a cualquier tipo de señuelo. Pasa como con el black bass. Hemos podido sacar muchas veces con un yerbait o con un crankbait algún black bass que sabéis que es igual de grande que el señuelo, ¿no? Estas dos spinnerbait, ¿veis? Por ejemplo, esta va sin faldillines de goma porque lleva un groove, ¿veis? Este sí lleva dos palitas, que son de tipo colorado, redonditas. Este sería el señuelo número 3. El cuarto señuelo, más importante, el cuarto señuelo serían las cucharillas. Bueno, la cucharilla, ya que la lucioperca tiene una boca pequeña, pues también será un señuelo bastante eficaz. También para el black bass y para el lucio, ¿no? Se pueden usar de gran tamaño y algún black bass puede entrar, un black bass grande de 1,5 kg, de 2 kilos, pues también nos puede entrar un lucio. De siempre ha habido la cucharilla típica de la monia, que lleva una lana roja al final tapando lo que es el anzuelo triple o la potera, que es con lo que se pescaba antes el lucio, con cucharillas que llamábamos de monia. Tenemos también las cucharillas ondulantes. Por ejemplo, esta cucharilla es ondulante, como veis, que lleva una colita de plástico roja, va manchada con puntitos rojos. Y luego tenemos esta cucharilla ondulante también, que también lleva una colita roja, ¿veis? Ya lleva un ojito, ya como un pez, con una rayita en verde. Y luego tenemos el pez con cucharilla, el típico pez con cucharilla de siempre, el que utilizábamos los primeros pescadores. Sabéis que pescábamos con esto y pescábamos de todas las especies, desde la trucha hasta el black bass, pez con cucharilla. Y luego tenemos ya pues la cucharilla normal, una cucharilla corriente, ¿veis? Esta es con el cuerpo en color amarillo, y la pala en colores fluorescentes. Tenemos también cucharillas con pala doble, ¿veis? Va el anzuelo triple trasero cubierto también, adornado como si fuera una mosca. Y todo lo que son cucharillas entrará también muy bien la lucioperca. ¿Veis? También tenemos estas de aquí, como podéis ver. Y ya como quinto señuelo, y también muy eficaz, pues tenemos lo que son los yerbait. Los yerbait los encontramos rígidos, ¿vale? Como este, por ejemplo, que tiene una librea, como si fuera una trucha, ¿veis? De unos 7 centímetros aproximadamente, 7, 9.
Luego tenemos este en color azul, ¿vale? Muy llamativo también. Bueno, pues nada, esto es en definitiva los 5 señuelos que mayor resultado nos darán a la hora de pescar este pez, como la lucioperca, que aquí en Andalucía, la zona donde yo vivo, no hay lucioperca. Y tendríamos que irnos, bueno, pues al norte de España. La lucioperca es originaria del centro y este de Europa y se reintrodujo en las aguas españolas con los primeros ejemplares que vinieron desde Francia. Bueno, pues nada más, sin otro particular, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, consultármelo, por favor suscribiros si no lo habéis hecho ya, darle a like, pulsar la campanita donde pone todas, compartir el vídeo con otras personas que puedan estar interesadas en este tipo de contenido. Y bueno, como siempre, muchas gracias, un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Over.